Bienvenidos, bienvenidas todos los aquí presentes en este nuevo coloquio que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos como invitada a Cristina Hinojés Sanz, que ella es teóloga por la Facultad de Teología Protestante de Madrid, CEUT. Es escritora, autora de varios libros, entre ellos el libro que también hemos compartido y que hemos trabajado, No quiero ser sacerdote, mujeres al borde de la iglesia. Es especialista en varios ministerios femeninos y recientemente ha sido nombrada en la Comisión Metodológica de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos. Y en este día de hoy ella nos va a hablar en este camino hacia el sínodo, hacia la sinodalidad. Entonces, la primera pregunta para conversar y para compartir este momento de coloquio es, bueno, ¿cómo ha sido esa elección? ¿Por qué te eligieron a ti? Porque de España hay dos mujeres teólogas en esta comisión, dos españolas. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo ha sido esta elección, cómo te sientes, cómo es el trabajo que estás realizando, porque ya estamos como por iniciar, digamos, en la próxima semana. Entonces, por favor, nos comentas un poquito sobre esta realidad. Gracias. Buenas tardes, gracias por vuestra presencia a través de la pantalla de internet, que es nuestro medio de comunicación por excelencia en estos momentos. Y bien, contaros, hay 4 comisiones: está la comisión metodológica, la teológica, la de espiritualidad y la de comunicación. Se han hecho públicos los nombres de quienes conforman la comisión metodológica y la teológica. Faltan por hacerse públicos oficialmente la comisión de espiritualidad y la de comunicación. En la comisión teológica hay 3 españoles, si no recuerdo mal. Una de ellas es Carmen Peña, que creo que también, no sé si alguna vez ha estado por aquí también, especialista en Derecho Canónico, y en la de metodología estaba yo sola como española. Somos 9 miembros de los 5 continentes. Nadie está en ninguna comisión, no hay nadie que esté representando a la Iglesia de su país de forma oficial. Estamos siempre a título personal, que eso es importante también saberlo. Y en concreto, cómo se llega allí, pues es como una especie de misterio, porque en realidad no sabes cómo llegas allí. Un buen día recibes un correo que en mi caso pues me asombró muchísimo, porque no lo leía, pero no me lo creía mucho, hasta lo tuve que imprimir para tener un poco la seguridad de que era verdad, pero no sabes realmente cómo acabas en la comisión. No sabes si es porque alguien ha comentado tu nombre o ha dicho algo de ti, si porque ha habido un seguimiento previo. En realidad no lo sabes, hombre, intuyes algo porque pues has participado en muchos foros, has tenido, digamos, una cierta participación pública, sobre todo con el tema de la sinodalidad, pero realmente no sabes cómo has llegado a la comisión. Y bueno, pues ha sido un trabajo arduo porque no hemos tenido mucho tiempo. Empezamos a trabajar a final del mes de mayo, era a partir de cero, era hacer un documento que fuera válido para toda la Iglesia, con lo cual era complicado a priori, y complicado se demostró después que seguía siendo, porque claro, si muchas veces en nuestras propias diócesis las parroquias entre sí no tienen mucho que ver, porque la realidad es la realidad, pues eso multiplicado por la realidad del mundo, pues complicaba mucho la realización de un documento. Entonces se optó por hacer un documento muy abierto, pero a la vez un documento que posibilitara que en cada diócesis se adaptara a su propia realidad, porque al final se pensó que era lo más interesante y lo más importante, ¿no? Y luego, sobre todo, dando opciones a que no hay que participar solamente cerrándose en el documento o en los documentos,
sino que también las propias iglesias locales, las parroquias, las comunidades de vida religiosa, los movimientos, todos pueden aportar temas y preguntas que no aparezcan directamente ni en el vademecum ni en el documento preparatorio, precisamente por ampliar también esa forma de participación a aquellas realidades que a nosotros se nos escapaban porque no las podíamos conocer. Entonces, básicamente ha sido así, muchísimas reuniones, mucho trabajo entre reunión y reunión, mucha lectura de documentos, siempre en inglés. Bueno, ha sido interesante, por lo menos para mí ha sido muy aleccionador conocer la realidad de otras iglesias que, aunque los medios de hoy realmente nos hacen estar a todos muy, muy unidos, pese a la distancia, pero iglesias de las que a lo mejor no conocemos porque no prestamos atención a sus vivencias y a sus experiencias, que son muy importantes. Y para mí la verdad es que ha sido como estar inmersa en un curso de eclesiología actualísima de alguna forma, ¿no? Y la verdad es que reconozco que privilegio por estar en una comisión no hay ningún privilegio, es una forma de trabajar en la iglesia como en otro cualquier sitio que te toca trabajar y desarrollar tu vocación, pero si hay un privilegio ha sido el de poder conocer muy de cerca la realidad de otras iglesias. Eso sí. Buenísimo. Y también otra pregunta que me gustaría también hacer para este momento es toda la participación de los laicos también en esta comisión, ¿no? Yo creo que es algo bastante novedoso y lo más novedoso es Natalie Becuar, que puede votar. O sea, cómo esta nueva realidad de esta comisión está abriendo un espacio nuevo desde su creación, con una presencia de mujeres allí, porque hay 39 miembros y 10 son mujeres, ¿no? Y como también, digamos, que este espacio de participación de mujeres y también de participación de laicos. En el caso de Natalie es una religiosa, pero también hay laicos que están participando. ¿Cómo ves tú esta realidad? ¿Es algo como que abren en este camino de sinodalidad? ¿Cómo? Sí, a ver, técnicamente los religiosos y las religiosas son laicos, luego todavía eso amplía mucho más la participación, digamos, o hace mucho más visible todavía la participación laical. En la comisión éramos 9, o somos, mejor dicho, 9 miembros, 6 laicos y dos religiosos sacerdotes y una religiosa de Sudáfrica. Pero estábamos prácticamente igualados porque eran 5 varones, 4 mujeres, pero con Natalie, que era la coordinadora, igualábamos en esa realidad. Pero vamos, tampoco fue una realidad ni que nunca comentásemos ni que a la que le diésemos un valor especial. Nos sentíamos más cristianos caminando juntos que no el hecho de diferenciarnos entre sacerdotes, laicos y demás. Ha sido una participación muy activa, porque además proveníamos todos de realidades, incluso en nuestra vida personal, muy distinta, cosa que también permitió que las reuniones y las aportaciones fueran muy diversas, muy variadas y muy ricas, con experiencias vitales distintas, importantes, con realidades eclesiales diferentes, personas que directamente digamos, están involucradas casi, diríamos, entre comillas, profesionalmente en la iglesia y otras que no se dedican, sino que tienen una participación más a nivel de voluntariado. Había profesores de universidad. Quiero decir que eso también ha enriquecido mucho la visión que teníamos de un mismo tema, cómo llegábamos a ese mismo tema. Todos coincidíamos en reconocer la importancia de la sinodalidad en este momento y sobre todo que era el momento adecuado para ponernos en camino realmente todos juntos. Pero llegábamos a esa conclusión desde caminos diferentes, desde opciones distintas, y eso ha enriquecido mucho el proceso de reflexión, de escucha y sobre todo al final reflejar esa realidad en los documentos.
el hecho de que Nathalie vaya a ser la primera mujer que vote, yo creo que sí, evidentemente tiene su importancia, pero creo que es mucho más importante, pese a todo, el camino que se recorre hasta que Nathalie llega ahí, donde hay muchísima presencia laical. Y luego, por otra parte, hay una cuestión que no sé si saldrá en alguna pregunta, pero que me gustaría resaltar, porque veo que como que la presencia laical, la presencia de los laicos como que tendría que ser más, o que tendría incluso que llegar a haber más presencia de laicos en la última fase del sínodo, para que pudiesen votar en el aula sinodal, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta una cuestión. Estamos hablando de un sínodo de obispos y no se puede desnaturalizar la esencia del sínodo de los obispos. Otra cosa es que aspiremos a que lleguen los sínodos del pueblo de Dios, donde todos tendremos una participación más o menos igualitaria. Pero en este momento estamos hablando de un sínodo de obispos en el que por primera vez un papa, en este caso Francisco, invita a todo el pueblo de Dios a participar. Pero no podemos olvidar que es un sínodo de obispos y no se puede desnaturalizar la esencia de lo que es en sí un sínodo de obispos. Es muy importante la participación laical que se ve en todas las comisiones, aunque hay otras que no se hayan hecho públicas todavía, pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que es un sínodo de obispos, que los sínodos del pueblo de Dios llegarán con el tiempo, es de desear que lleguen, podrán tardar más o menos, pero llegarán, pero esto es un sínodo de obispos. También sería bueno que nos hables, ahora vamos a abrir a las otras preguntas, pero ¿cuáles serían como las fases, ¿no? Que tú estás ahora diciendo que es camino hacia el sínodo de los obispos, pero hay como fases de preparación, ¿no? O sea, la fase diocesana, la base continental. Pero no son fases, aquí, mira, esto es muy importante que lo tengamos todo claro. El sínodo se inaugura en Roma el día 10, en las diócesis el día 17, pero una vez inaugurado el sínodo, la fase diocesana es tan sínodo como la fase que se celebrará en Roma en octubre de 2023. No son fases preparatorias, no son fases presinodales. Es un sínodo que se está viviendo en fases y nosotros vivimos la primera fase y protagonizamos quizá la fase más importante junto con la fase continental. La fase más importante porque, como todo el pueblo de Dios está convocado a participar, esa amplia base del pueblo de Dios, que es el laicado, está implicado en esta participación, pues esta parte es muy importante y será muy importante también la fase continental porque nos va a permitir conocer esa realidad de conjunto que muchas veces conocemos por países, pues este país o este otro país, y que generalmente nos llegan a través de titulares de problemas, de abusos, de escándalos o de cualquier tipo. Pero en cambio ahora descubriremos una iglesia, el conjunto de toda una iglesia de un continente que será mucho más rica en sus aportes positivos que los escándalos que pueda tener, que no hay que esconderlos, sino al revés, hay que limpiarlos hasta el fondo, pero conoceremos otra realidad que desconocemos mucho de las iglesias como continentes enteros, pero sobre todo tener la certeza que desde que se inaugura el sínodo hasta que acabe en octubre de 2023, todo es sínodo. Y la parte primera es la fase diocesana del sínodo, pero es tan sínodo como la última fase. Eso es importante, no pensar que estamos en pre-sínodo o en fases preparatorias. Todo es sínodo, absolutamente todo. Otro concepto, quizás también cuando tú llegaste o sea, el 19 de julio fue la invitación a participar en la comisión metodológica, ¿no? A partir de Oficialmente se hizo público el 19 de julio. 19 de julio, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo en todo este tiempo ha ido como madurando todo el concepto de sinodalidad que tú incluso has escrito algunos artículos? Háblanos un poquito de como tu concepto de lo que
estás comprendiendo de este camino de sinodalidad, desde ese trabajo que estás realizando, que ya algo lo has comentado, y también lo que has ido descubriendo en estos meses. Claro, es que seguimos moviéndonos todavía en una fase muy teórica, porque la vamos a empezar a poner en funcionamiento realmente a partir de que se inaugure el sínodo. Sin embargo, es verdad que el hecho de participar en la comisión pues nos ha permitido tener, digamos, contacto con un poco más próxima a la realidad de la sinodalidad, ¿no? Y afrontar pues a lo mejor cuestiones que se nos planteaban y que no teníamos muy claro cómo afrontarlas, ¿no? Precisamente por estar escribiendo un documento que valiese para toda la Iglesia, ¿no? Entonces, había cuestiones pues, que se nos planteaban y que las veíamos muy claras pues, para determinadas realidades eclesiales, pero que en otras a lo mejor pues, no iban a decir nada. Y ha sido un poco como aprender a conjugar que la sinodalidad va a tener esas peculiaridades propias de cada iglesia, pero ya no solo de cada iglesia local, sino incluso también de cada parroquia o de cada movimiento o de cada comunidad religiosa. Entonces ha sido percibir la riqueza que realmente va a tener el emprender este camino, porque la diversidad es tan variada, es tan grande y es tan rica que realmente vamos a descubrir. Yo creo que, fíjate, nos vamos a asombrar de la cantidad de realidades que teníamos, incluso en nuestras propias comunidades, y que no hemos sabido sacar a la luz o valorar o vivir a fondo como realmente se merecían. Y yo creo que ese es uno de los grandes descubrimientos, que la práctica no se va a parecer en mucho a la teoría. La teoría siempre es bonita, siempre es fácil, la práctica tendrá sus dificultades, pero a la vez nos va a permitir descubrir una riqueza que nos va a alentar, esa misma riqueza nos va a alentar frente a las dificultades que podamos encontrar, que las vamos a encontrar, por supuesto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a abrir ahora el diálogo de las personas que quieran hacerle alguna pregunta. Voy a abrir el chat. A Cristina, levanten su mano. Y antes de eso, la última, para que vayan ya pensando la pregunta, es en todo este camino, por ejemplo, aquí tú has compartido muchas veces que en España muchas veces han tenido dificultad, que no era muy conocido hasta la palabra sinodalidad, el proceso sinodal. Tú has visto que en este último tiempo se han abierto más opciones, se ha trabajado más. Nosotros desde Boston College hicimos un seminario internacional de sinodalidad donde participaron las autoridades de la comisión de la Secretaría. Y este seminario también estamos difundiendo el contenido, ¿no? que ayuda de alguna manera a dar un contenido teórico también de información a las distintas iglesias. En España, ¿cómo has visto todo este proceso? A ver, el seminario yo lo estoy siguiendo en diferido, porque en directo por el horario, pues la verdad es que casi acababa cuando yo me tenía que levantar para ir a trabajar, entonces era un poco complicado seguirlo en directo. No, pero lo estoy siguiendo, lo estoy viendo cuando realmente puedo ahora, y la verdad es que las aportaciones han sido muy ricas y muy variadas, y sinceramente creo que es el camino que hay que seguir. A ver, en España, en mi país, pues hombre, mi país no ha vivido unas experiencias sinodales como habéis podido tener vosotros, por ejemplo, o como las ha podido haber en Australia por otras causas, no por otros motivos. Ni siquiera como se ha vivido en Francia, que muy silenciosamente es un país que tiene ya muy recorrido muchos aspectos de la sinodalidad que se van plasmando realmente en sus estructuras, que es lo que hay que conseguir. Y bueno, pues la acogida es más o menos la que nos podíamos esperar muchas personas. Es una acogida silenciosa que suponemos que a partir del 17 generará a lo mejor un cierto revuelo o un cierto entusiasmo, pero bueno, de momento
diríamos que es eso, un perfil bajo, pero también es verdad que el espíritu sorprende, entonces a lo mejor el espíritu se cuela por alguna rendija por ahí y acabamos viendo, a lo mejor no una explosión, pero sí un caminar discreto, pero firme. Y también es verdad que depende mucho, hay diócesis que han mostrado más interés, por ejemplo, pues en tener, yo qué sé, pues en tener, no sé, ayer, por ejemplo, envié un vídeo para la diócesis de Palencia, porque me pidieron un vídeo para el inicio, igual que se lo pidieron a Eloy Bueno de la Fuente o a Luis Marín de la Secretaría del Sínodo, y hay otras pues que pues a lo mejor que quieren que vayamos algunas personas pues para hablar de sinodalidad a lo largo del proceso diocesano, y otras pues que a lo mejor están esperando un poco a ver cómo se mueve. Pero bueno, ya sabes que estas cosas en cierto modo son bastante sorprendentes cuando llega el momento que a lo mejor te esperas que es todo como muy calmado y de repente, pues yo qué sé, se organiza un poco de entusiasmo y puede haber más movimiento, pero eso tampoco sabes nunca cómo va a pasar realmente. Acá hay una pregunta que te dice, Cristina, ¿tú crees que podremos avanzar del discurso sinodal a una vivencia real de horizontalidad? ¿Se podrán mover de ese lugar estático y de poder para compartir las decisiones con el pueblo de Dios, mujeres con cierta proximidad? ¿Qué más querría yo que tener una bola de cristal o una varita mágica? Más la varita mágica, porque la bola de cristal te permite ver algo que pasará, pero la varita te da el poder de decir, ¡plin! Ya está hecho, ¿no? Pero no, yo no, ni tengo la bola de cristal ni tengo la varita. En o en casi todas las entrevistas que me han hecho, y me han hecho bastantes últimamente, y me planteaban algo parecido a esto, yo suelo responder que no podemos ser ni profetas de calamidades ni vendedores de humo. Es decir, empezamos algo que no es nuevo, aunque nos suene a nuevo, no es nuevo. Fuimos sinodales durante 1000 años, más de 1000 años en la Iglesia. El momento que vivimos en la Iglesia es determinante de alguna manera. Nos estamos jugando realmente el futuro de la Iglesia y su credibilidad en este momento. No va a ser un proceso rápido porque la Iglesia sigue acostumbrada a pensar en siglos, y que cambie a pensar en años llevará su tiempo. Lo que pasa es que eso no nos puede frenar, digamos, en la ilusión de ponernos en marcha. En la comisión estaba, o está, mejor dicho, estaba Mauricio López, y cuando estábamos hablando de esta fase diocesana, él nos decía que era muy importante porque en el Sínodo de la Amazonía, el 95% del contenido del Instrumentum Laboris que llegaron a trabajar los obispos había salido de esta fase diocesana. Es decir, que la implicación que tengamos cada uno de nosotros, personal, comunitaria, en nuestro movimiento, en lo que sea, es vital para que esa realidad cobre forma en el Instrumentum Laboris que trabajarán los obispos. No, cuando llegue octubre de 2023, la Iglesia no será sinodal, pero es que realmente la Iglesia sinodal no llegará a ser nunca, porque el sínodo, la sinodalidad es un proceso en hacerse constantemente, es un caminar constante. Es verdad que conforme avance el tiempo, habrá estructuras que ya tendrán un diseño, digamos, más sinodal, y habrá una percepción más visible de la sinodalidad. Pero la sinodalidad no se acaba de hacer nunca, porque es un proceso que está siempre en marcha, siempre en realización. Por lo tanto, si lo que pretendemos es ver una iglesia sinodal acabada, no la veremos nunca. Nosotros no veremos a lo mejor más que algunos gestos, algunas estructuras que varían, pequeños chispazos, por así decir, pero nos costará, porque el proceso será lento, pensar en una cosa, pensar que en la Iglesia, dentro de la fase diocesana, la parte más importante va a ser la parte de la escucha, porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar.
Estamos acostumbrados más o menos a obedecer, pero nunca nos hemos escuchado. Y escuchar significa que nos vamos a hablar unos a otros. Y eso no es algo que estemos acostumbrados a hacer en la Iglesia. Y esta fase de la escucha no tiene nada que ver con esas reuniones a lo mejor de final de curso en la que nos juntamos y nos decimos, oye, pues tenemos que aprender a ser una iglesia más abierta o una iglesia más acogedora. Y es verdad, todo eso es cierto, hay que aprender a ser más abiertos y más acogedores, pero hay que saber cómo. Y para saber cómo tenemos que saber primero en qué hemos fallado que no nos ha permitido ser iglesia de esa manera. Y en la fase de la escucha es donde todo eso se va a jugar realmente, porque la escucha no va a consistir en que digamos aquello que queremos y ya está, sino primero tendremos que argumentarlo, segundo tendremos que escuchar determinadas cuestiones que o bien no nos hemos planteado nunca o que directamente no entran en nuestra forma de pensamiento o sencillamente que no nos gustan, y entonces habrá que integrarlas en nuestro discurso y ponernos en los zapatos de la otra persona que está hablando así y entender por qué habla así. Y luego todo eso llevarlo a un discernimiento, a ver qué nos dice el Espíritu con todo eso. Claro, eso llevará su tiempo. Por eso, aunque el sínodo está dividido en fases y hay una serie de meses para cada fase, realmente la fase diocesana, aunque oficialmente, digamos, acabe en abril, realmente tiene que seguir desarrollándose. Es un ejercicio que ya no deberemos de perder nunca de vista, sino que tendremos que estar siempre en esa actitud de escucha para saber qué piensa el otro, qué necesita el otro, cuál es la realidad del otro, cómo me interpela a mí y qué nos dice el Espíritu a través de eso. Si habéis leído más o menos los documentos ya, hay una parte en la que se dice que tenemos que estar muy atentos a aquello que nos digan los alejados. Y el problema es quiénes son los alejados y cómo nos acercamos. Porque si se han alejado, ellos no va a ser fácil que vengan. Vamos a ser nosotros los que tengamos que salir a su encuentro de una manera exquisitamente humilde para saber y aprender por qué se han ido. Porque conociendo las razones por las cuales se han alejado, tendremos los motivos y más que suficientes para corregir nuestros propios errores, porque muchas veces las personas se han alejado pues por experiencia, que no todas las experiencias tienen que ser de abuso sexual, pero sí de abuso de poder. Pero es que muchas veces también nosotros hemos hecho un mal uso de ese supuesto poder que podíamos tener y las personas se han alejado y por lo tanto, si esas personas nos hablan y nos dicen los motivos por los que se han ido y por los que tienen miedo a volver, aprenderemos a corregir nuestros propios errores y haremos que nuestras comunidades vuelvan a recuperar su esencia de ser, que es la comunión, no la exclusión. Eso que estás planteando es muy importante y es también lo que en tantos documentos se habla de la conversión, ¿no? O sea, de la permanente conversión. Claro. Y desde ese sentido, acá hay una pregunta, dice, ¿tú crees que hay una actitud en el ambiente eclesial, disponibilidad y esperanza? Porque a veces es más fácil como hablar hacia afuera y no revisarnos, ¿no? O sea, de lo que tú estás, o sea, que este proceso, este camino sinodal realmente nos requiere mucha humildad a cada uno y no solamente señalar hacia afuera, sino revernos cada persona, cada bautizado. O sea, no tanto, es porque a veces es más fácil mirar hacia afuera y decir lo que no nos gusta, pero ¿qué hacemos nosotros? Y la iglesia como un cuerpo vivo, o sea, como una claro, por eso se está creando. Por eso decía que la escucha no es una escucha solo de decir, sino es una escucha de integrar en nuestro propio discurso aquello que nos está diciendo el otro. Porque también nosotros le diremos a los demás aquello que nos hace sentir mal, aquello que nos hace sentir bien, pero también será un ejercicio de intercambiar realidades que a lo mejor no nos hemos atrevido a comentar,
pero que en el fondo son lo que hacen que tengamos esa esencia de ser iglesia. Y claro, para hacer eso realmente tenemos que vivir una conversión permanente, porque si solo, digamos, esto es como, me vais a permitir que lo diga, que a lo mejor no a todo el mundo le sienta bien, pero es que esto tiene que ser un proceso de conversión muchísimo más fuerte y permanente que el que podemos vivir en Adviento o en Cuaresma, que parece que son 40 días en los que en esos 40 días vivimos un proceso de conversión, pero se pasan los 40 días y adiós a la conversión hasta el siguiente tiempo litúrgico que nos pide conversión, ¿no? Esto tiene que ser una conversión diaria, una conversión que nos permite realmente vivir al estilo de Jesús y recuperar la figura de Jesús de Nazaret como una forma de vida, que realmente es lo que el cristianismo realmente es una forma de vida, no es un cúmulo de leyes, no es un cúmulo de normas. Si analizamos el Evangelio, Jesús, las normas que nos dio Jesús caben en medio folio, pero nos dio una forma de vida, nos enseñó a vivir de otra manera. Pues esa esencia de vivir al estilo de Jesús es lo que configurará comunidades eclesiales que tengan como base, digamos, la comunión y que a partir de ahí podamos vivir en una sinodalidad permanente. Por eso os decía antes que realmente una iglesia sinodal no se termina de hacer nunca, se está constantemente haciendo porque también depende de la conversión permanente de cada uno de nosotros. No sé si alguien más quiere... ¿Hay otra pregunta? He visto a alguien que preguntaba, que decía si estaba disponible o si podíamos compartir el documento preparatorio y el vademecum. Está en la web del sínodo. Si ponéis en el buscador con que pongáis sínod escrito con Y, se os abrirá la página, podréis entrar en la página y ahí están los documentos, aunque aparezca en inglés, pinchar aunque esté en inglés porque debajo se abren en varios idiomas y entre ellos el español. Entonces lo tenéis ahí disponible para descargarlo y para poderlo leer tranquilamente y que los equipos diocesanos ya están trabajando en el proceso de adaptarlo a las realidades de cada iglesia local, pero los tenéis ya todos en la página web del sínodo. Sí, también Lester lo acaba de poner en el chat. Hay una pregunta más en el chat y hay una persona que levantó la mano. Bueno, un poco relacionado con lo que ya veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo hacer que las personas que no creen, especialmente las parroquias, se abran a este proceso sinodal? María preguntaba si nada tiene que ver nuestro trabajo en España o el trabajo de sinodalidad con lo que está con el trabajo sinodal de Alemania. A ver, vamos por partes. A ver, no se trata solo de las personas que no creen. Por supuesto que si se acerca una persona que no cree, tendremos que escuchar sus razones para no creer, por supuesto que sí. Y os garantizo que muchas veces sorprenden y yo que tengo la suerte de conocer a personas que no creen, y digo suerte, lo digo porque muchas veces los planteamientos que hacen a mí me sirven de revulsivo y me sirven para seguir haciéndome yo misma preguntas sobre muchísimas cuestiones, no solamente sobre cuestiones de iglesia, pero bueno, básicamente en este caso nos ocupan, digamos, las cuestiones de iglesia. Eso por una parte, que tendremos que estar preparados para escucharlos, aunque hay que reconocer que será muy difícil que se acerquen a comunidades por las que ellos, por la razón que sea, se sienten rechazados. Pero cabe la posibilidad y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Y luego respecto a cómo era si tenía parecido esto con el proceso sinodal alemán. A ver, al sínodo alemán le tenemos que agradecer que ponga encima de la mesa temas que a lo mejor en otras iglesias no pondríamos todavía, pues por respeto, por miedo o porque no creeríamos que fuera el momento oportuno. Hay en muchas diócesis se han abierto, digo diócesis, no iglesias nacionales, digo diócesis, se han abierto procesos sinodales que van a durar exactamente lo que dure este sínodo. Y ellos, o sea, lo que van a hacer es, en lugar de acabarán la fase diocesana cuando toque acabarla, pero seguirán, digamos, trabajando en esa metodología para asentar de alguna manera
esas formas de trabajo, de conversión y de práctica sinodal. En el caso de Alemania, es que muchas veces nos vemos, nos quedamos quizá con lo que nos cuentan los titulares, y claro, los titulares tienen que vender, y muchas veces no es exactamente la esencia del asunto la que viene contada, digamos, o resumida en un titular. La Iglesia de Alemania está en un proceso. La Iglesia de Alemania es muy peculiar. Daros cuenta que allí desde el siglo XVI llevan viviendo esa coexistencia unas veces más pacífica que otra con la Iglesia protestante, pero de alguna manera se sienten permanentemente interpelados porque ellos tienen una forma de pensar que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las iglesias más del sur de Europa. No es solo la iglesia alemana, es la holandesa, es incluso la belga, la danesa. Son unas formas de pensar que vienen marcadas por sus propios hechos culturales. Entonces, a la Iglesia de Alemania os digo que hay que agradecerle el hecho de la valentía que tiene de poner encima de la mesa determinados temas que a nosotros pues no se nos ocurre ponerlos o no nos atrevemos a ponerlos. Yo no sé qué pasará, he tenido la suerte de coincidir en algún foro con Magritte, que es una teóloga alemana que está participando en el sínodo alemán, y ella dice bueno, pues que hay que mantener un equilibrio, porque tampoco la iglesia alemana es toda esa iglesia alemana radical, revolucionaria, que rompe moldes. Hay una iglesia alemana que también es de un corte más tradicional, que no quiere pisar tanto el acelerador, y por lo tanto ellos están también viviendo esa tensión. Entonces, ni es para asustarse, ni es para tomar ejemplo. Tomar ejemplo no, porque culturalmente somos muy distintos y lo que sirve en un sitio a lo mejor no sirve en otro. Daros cuenta que nosotros muchas veces confundimos el hecho de pertenecer o de ser una civilización cristiana con pertenecer a una cultura cristiana. No, somos todos, venimos de una civilización cristiana que se manifiesta culturalmente de maneras muy distintas, que esa es la gran riqueza que tenemos, ¿no? Y una forma cultural de manifestarse es la iglesia alemana, pues es esa dinamicidad que tiene y ese poco miedo que tiene a plantear cuestiones muy de frontera. Pero bueno, es una realidad y podemos aprender, siempre se puede aprender de todo y no hay que cogerlo ni por lo tremendo ni por el miedo. Creo que tenemos que ser lo suficientemente ya maduros en la fe para saber que hay iglesias que llevan un proceso en el que les permite plantear una determinada serie de temas que en otras pues tardarán un poco más en llegar, pero que se acabarán planteando tarde o temprano. Cristina, Paula levantó la mano, ¿quiere hacer una pregunta, Paula? Hola, pues nada, Cristina, yo te quería comentar un poco y preguntarte, porque yo me siento últimamente pensando mucho sobre el sínodo un poco pesimista, porque si no llega a ser por redes sociales, por ejemplo, en mi diócesis hay gente que no sabe lo que es el sínodo sobre sinodalidad, ¿no? Y aquí no se está moviendo nada, nadie habla de nada. Entonces te quería preguntar si la participación de las diócesis es algo, digamos, obligatorio o es algo opcional, que va a depender siempre del obispo y de la diócesis en general. Y luego también te quería preguntar, porque sabes que tú y yo que nos movemos en redes sociales y tal, y hablamos de sinodalidad, o yo intento también hablar de sinodalidad, lo poquito que sé, cómo hay gente, yo estoy viendo que hay gente que le tiene miedo a la palabra, ¿no? Y que le tiene miedo a la idea de sinodalidad. Intento entender por qué, pero a ver si tú me lo puedes explicar o por lo menos cómo ayudar a estas personas pues que tienen un poco de reticencia, ¿no? con este tema. Gracias. Casi tomo casi invierto el orden de las preguntas, respondo a las dos. A ver, decías el miedo a la sinodalidad y a la palabra sinodalidad. No sé si os habéis dado cuenta que si escribís en ordenador, hasta que metéis la palabra en el diccionario del ordenador, cada vez que escribimos sinodalidad se señala toda en roja, porque el ordenador no la reconoce, ¿no? Pero pues eso es una realidad. Tú escribes sínodo y esa palabra el ordenador la reconoce. Pero si tú no metes propiamente en el diccionario del ordenador la palabra sinodalidad, la palabra se sigue señalando en rojo. Esto nos puede servir primero para ver que esa palabra no es muy conocida, por lo tanto puede despertar un cierto ¿y esto qué es? ¿Y esto de qué va? ¿Y ahora esto por qué? Y luego es verdad que en algunas personas despierta un cierto temor, por así decir. ¿Por qué?
en una iglesia sinodal, esa imagen que nos ha acostumbrado a ver Francisco, ¿no? Que ha cogido la pirámide. Un poquito mal, no sé si ¿Perdón? el micrófono se movió. ¿Qué? Se escucha un poquito mal. Ah, pues no he tocado nada y tengo el micrófono a tope. Bueno, ya me acerco un poco más. Esa imagen que hemos visto siempre de la iglesia como una pirámide y que de repente Francisco la ha invertido y habla de él, de esa pirámide invertida, no significa que quien estaba arriba ahora va a estar abajo y los que estábamos abajo vamos a tomar el poder, digamos, de alguna manera. No, significa que cuanto más arriba supuestamente estás en esa pirámide, más servidor tienes que ser de todos los demás. Lo que pasa es que esa pirámide invertida, que digamos es como la imagen que más tiene que chocar, diríamos de alguna manera, es gráficamente el titular de la sinodalidad para entendernos, tiene que tender a ir subiendo, digamos, otra vez hasta llegar a una horizontalidad que es en realidad la iglesia realmente sinodal. ¿Pero eso por qué causa miedo? Pues porque los estatus tan establecidos de poder, de honores, de privilegios, todo eso caerá. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero caerá. Entonces, el miedo a perder mi estatus, tú date cuenta que los que en la iglesia nos manejamos en la más absoluta normalidad, pues nos seguimos manejando en la más absoluta normalidad. Pero claro, hay personas que ostentan puestos en los que tienen auténtico poder. Entonces, por supuesto que en una iglesia sinodal seguirá habiendo párrocos, obispos, arzobispos y cardenales, pero igual que todos vamos a tener que vivir un constante proceso de conversión, ellos también, y por lo tanto todos vamos a tener que aprender a ser cristianos de otra manera para ser capaces de ser iglesia de otra manera. Y claro, ahí pasar de vivir con el poder a vivir en la autoridad cambia absolutamente el estatus de las personas. ¿Por qué? Dicho de una manera muy clara, pero que todo el mundo nos vamos a entender. El poder vence, pero la autoridad convence. Es decir, tú con el poder, lo digo yo, que soy el obispo, y lo digo yo, y se acabó. Pero con la autoridad, claro, con el poder, tú dices, esto lo hago así porque soy yo y puedo hacerlo. Pero con la autoridad tú tienes que argumentar, tú tienes que razonar, que dialogar con la persona, que escuchar. Y claro, eso ya cambia completamente el estatus, tu forma de trabajo, tu forma de ser, eso que has sido, aunque lleves años, ha sido toda tu vida, me refiero en el sentido de que has heredado esos cargos. Entonces, has heredado toda una carga de poder que ahora es muy difícil de quitar. Eso por una parte. Si alguna no respondo a alguna pregunta de las que me hacéis, me la repetís, que yo insisto o explico de otra manera. Y luego, mira, los obispos son personas como los demás. Y por lo tanto hay talantes como los hay entre cualquiera de nosotros. Entonces, los habrá más dispuestos a hablar de sinodalidad, los habrá menos dispuestos a hablar de sinodalidad, pero esto no es una cuestión opcional, esto es un sínodo de los obispos. Por lo tanto, no les cabe yo participo o yo no participo, no, tienes que participar porque es un sínodo de la Iglesia Universal y porque el Papa ha convocado a todo el pueblo de Dios. Y en esta primera fase, todo el pueblo de Dios incluye desde el Papa hasta el que se esté bautizando en este momento. E incluso se abre la posibilidad no a participar en el sentido que nosotros podremos participar, pero sí invitar a todos esos que hemos catalogado como lejanos a que también nos hablen y nos cuenten. Por lo tanto, fíjate, si no, es que no hay opción a no poder o a no querer participar, es que hay que participar. Por eso es de vital importancia que los laicos hagamos fuerza, insistamos, aquí es como San Pablo, a tiempo y a destiempo, para que esto se sepa, es decir, que realmente se sepa que hay un sínodo. Porque es verdad que todavía hay personas, incluso sacerdotes en parroquias, que no saben que se va a celebrar un sínodo. Y estamos
a 2 días, como aquel que dice de la apertura del sínodo, ¿no? Pero ahí, 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 ahí es donde nos la vamos a jugar los laicos realmente, ¿no? En ese compromiso, fruto de nuestro compromiso bautismal, en hacer realidad y en exigir, vamos a decir entre comillas, o pedir que todos los cauces diocesanos que se recogen en el documento preparatorio y en el vademecum se hagan realidad para que todo el mundo tenga la posibilidad de participar. Si en algún sitio, por la razón que sea, un grupo, una comunidad, una persona que esté enferma y que no pueda salir de casa o que esté hospitalizada, cualquier grupo, cualquier comunidad, cualquier persona que no tenga opción a participar a través de los cauces diocesanos, Episcopalis Communio, en el punto 7, número 2, ya recoge la posibilidad de que esas personas cojan el documento preparatorio, en este caso, y el vademecum, y trabajen ellas solas o en esas pequeñas comunidades, trabajen los documentos como tal y sus conclusiones se envíen directamente a través del correo electrónico de la Secretaría del Sínodo a la Secretaría del Sínodo. Es decir, por todos los inconvenientes y por todos los obstáculos que encontremos, Francisco ha abierto la vía para que nuestra participación sea efectiva y real. Por lo tanto, y esto es importante, esta parte es importante, que todo el mundo sepa que por la razón que sea, si no hay un cauce diocesano en el que esa persona se puede involucrar para participar, lo puede hacer por la otra vía. Lo bueno es participar a través del cauce diocesano, porque eso es la comunidad, ¿no? Pero si por una casualidad no se puede, por lo que sea, se puede participar a través del otro cauce. No sé si te contestaban las dos preguntas. Y muchas gracias, Cristina. Muy claro, está Lucila y está Daniel. Pues primero Lucila, después Daniel y después Lucila. Muchas gracias. Solo una preocupación, a mí me entusiasmó mucho cuando seguí todo el proceso con la maestra María del Pilar. Estaba muy entusiasmada, pero me desconecto. Ahora mi preocupación es igual que Paula. Yo tampoco he escuchado gran cosa aquí en la diócesis y estamos ahorita casi en cambio de obispo, ¿verdad? Y bueno, yo trabajo con migrantes, entonces toda esta situación extraña que estamos viviendo por la pandemia, toda la crisis migratoria en las fronteras, o sea, estamos así como apagando fuegos. La comunidad migrante pues siempre ha sido vulnerable, invisible, y siempre nos quedamos fuera de muchos procesos, porque muchas veces los equipos que se forman en las diócesis ya no somos tan tomados en cuenta. Ahorita no me gustaría que pasara eso, pero por cultura, lo que sea, la comunidad, estaban hablando de como el 45% de la comunidad latina migrante no se vacunó. Tenemos familias enteras contagiadas. Ahorita todos los niños están ya en la escuela y muchísima gente en cuarentena. Entonces esa es mi preocupación. No me gustaría que quedáramos otra vez fuera. Bueno, me encanta esta otra opción. No sabía que va a haber un cauce para poder pues recoger algo. Ahora yo no sé cómo le tendría que hacer, porque muchas cosas, ahorita pues está incluso de llevar comida, toda la cuestión de asistencia social, gente que se está viniendo del sur, yo estoy en la diócesis de Rochester, Nueva York, están llegando gente del sur, refugiados, que hay que buscar comida, ¿verdad? O sea, entonces todo eso, solo estoy compartiendo un poco esa preocupación. Sí, a ver, es verdad que nos toca vivir este sínodo en una circunstancia, digamos, histórica, además a nivel mundial, quiero decir, no es que haya afectado solo a la Iglesia, ha afectado al mundo entero, ¿no? Y se ha recogido, ha sido un tema recurrente, digamos, en la comisión, ¿no? Precisamente por esto. Y es verdad que también se aconsejó en algunos momentos que hubiese
¿cómo se dice? Una plataforma, digamos, que se creara en las diócesis una plataforma que permitiera esa participación a todos los niveles. Pero claro, también es verdad que hay diócesis que por 1000 motivos diferentes pues no se pueden permitir la creación de una plataforma, que no es cuestión muchas veces de dinero, es cuestión de recursos más bien humanos, ¿no? Para poder gestionarla y demás. Además, son plataformas donde una vez que te has registrado, que tampoco queda tu nombre, tu participación es anónima, lo que permite muchísima libertad para hablar y para recoger el sentir de muchas personas. Es cierto que si ese cauce no se da, al menos está, como os decía antes, el del correo electrónico directo, además de la Secretaría del Sínodo, ¿no? Que creo que es una opción valiente también y decidida. Pero es cierto que muchas veces las circunstancias nos sobrepasan, porque bueno, hay realidades, pues yo mismo, no sé, la realidad que tú expones, por ejemplo, ahora en la isla de La Palma, en Canarias, con el volcán, pues yo entiendo que la gente pase olímpicamente de la sinodalidad, que por otra parte están viviendo, porque están encarnando realmente la realidad que les toca vivir en esa ayuda del uno a uno, del codo a codo, y ahí están todos, ¿no? Pero digamos que entiendo que esa realidad sobrepasa muchas veces los planes que se diseñan de alguna manera en un despacho, que son maravillosos y que invitan a todo, ¿no? Pero bueno, luego hay realidades que están ahí y que marcan. Es verdad, y también eso creo que ha quedado bastante claro en los documentos, que se apela muchísimo a la creatividad. Es decir, no creáis que solamente la forma de participación es a través de los grupos directos, a través de los documentos exactamente como están o como los gestionen los equipos diocesanos para adaptarlos a la realidad de cada diócesis. Si las circunstancias que vivís por la razón que sea son especialmente peculiares, ser creativos en la forma de participar, porque cauces tenéis. Es decir, cauces tenéis. A lo mejor en esa labor que tú decías de llevar comida, de entregar comida, ese mismo diálogo que se establece con las personas te permite escuchar una realidad que se puede reflejar después, ¿no? Entonces, tenemos una realidad que es la que es en cada sitio, porque no la podemos negar, pero creo que tenemos en este momento disfrutamos de uno de los momentos de mayor libertad y de mayor creatividad para poder participar. Y el hecho de participar, sea como sea, es todo un logro, porque ya estamos haciendo realidad la sinodalidad. Eso también es importante tenerlo presente. Es decir, no tenemos que esperar a que pase la fase, sino no, la forma de participación es ya realmente una forma de sinodalidad activa. Por lo tanto, no creamos siempre que hay que seguir tantos protocolos de orden, que en este momento Francisco nos invita a que seamos muy creativos. Si hay una palabra que ha aparecido una vez y otra vez y otra vez en las reuniones en la comisión, ha sido la palabra creatividad y participación. Iban unidas, o sea, aunar la creatividad para poder participar todo el mundo de la manera que fuera. Cristina, tienen 4 personas la mano levantada y algunas preguntas. Ya son las 3 de la tarde aquí, ya son las 9 de la noche para ti, y tú también trabajas mucho y también... Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a las 4 personas que tienen la mano levantada. Primero estaba... Daniel estaba. Sí, primero Daniel. Tiene la palabra. Daniel. Gracias. Sí, Cristina, estaba escuchando, estoy siguiendo con mucho interés todo este proceso, aunque no estoy situado dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana, pero por mi talante, desde hace muchos años entiendo la Iglesia una, aunque estemos situados en distintos lugares. Por lo tanto, el espíritu ecuménico me lleva a prestar atención qué pasa en la Iglesia en general. Y desde muy pequeño, bueno, yo he nacido en una familia protestante. El sínodo era el sínodo de la Iglesia y la Iglesia funcionaba o se encaminaba siempre desde el sínodo con laicos y pastores, ¿no? Por lo tanto, para mí no resulta extraño hablar de sínodo en ese sentido. Quizás, y es mi pensamiento, quizás me equivoco, me puedes corregir, al
al establecer que la voz de la Iglesia es la voz del obispo, el obispo de alguna forma con su palabra estaba reflejando lo que era la Iglesia. Y se supone que toda la Iglesia estaba detrás de esta palabra del obispo. Y esto, pues en alguna medida entiendo que ha hecho perder la frescura de escuchar la voz de la Iglesia, que somos todos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de que se esté procurando trabajar en ese sentido, ¿no? Y que se empiece a escuchar, porque yo creo que a veces el abandono de la comunidad eclesial no es tanto porque alguien no tenga una fe, sino porque se siente desplazado y callado, ¿no? Entonces, el abrir la puerta a la participación creo que siempre es enriquecedor porque el Espíritu habla por medio de todos, ¿no? Y esto, dicho esto, bueno, este agradecimiento por el trabajo que estás haciendo. Y de otra parte, una cuestión. El próximo año se celebra la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias. Y de alguna manera se celebra este año en Alemania, en Karlsruhe. Y de alguna manera los procesos para llegar a la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias me recuerda mucho a lo que tú estás hablando de este proceso de trabajar para preparar o ir haciendo posible la sinodalidad. Desde mucho antes de la Asamblea se trabajan documentos, se trabajan en múltiples entidades culturales o nacionales, con una diversidad impresionante, porque además son diferentes experiencias eclesiales denominacionales las que participan, ¿no? Y no sé si lo habéis tenido en cuenta, ya que es un trabajo que estoy seguro que la Iglesia Católica conoce bien, porque siempre hay participación como observadores y demás, o se trabaja en la Comisión de Fe y Orden y otras comisiones, ¿no? Si se ha tenido en cuenta como algo que quizás desde el ámbito de la Iglesia se puede aportar al trabajo sinodal de la Iglesia Católica. Mira, una de las cuestiones que hemos tenido muy presentes en la comisión ha sido digamos, entre las personas que están invitadas a participar, pero en este caso no entraba la Iglesia protestante, digamos, en ese conjunto de los alejados. No, o sea, se hablaba de la iglesia evangélica, realmente, se hablaba de la Iglesia evangélica y algunos miembros de la comisión que por circunstancias de sus países donde están las confesiones muy mezcladas, digamos que hay un ecumenismo muy práctico, muy cotidiano, porque la realidad es esa, o por ejemplo en mi caso, porque he tenido la inmensa suerte de estudiar con vosotros y de tener también un ecumenismo muy vivo, digamos, muy vivido, de alguna manera, siempre dijimos que os teníamos que invitar porque necesitábamos escuchar vuestra experiencia sinodal. Es decir, que las diócesis que quieran tienen la libertad absoluta de invitaros a participar de la manera que sea. Eso ya cada una, ahí la infraestructura de cada diócesis es la de cada diócesis y se ha dejado absoluta libertad para que cada diócesis se maneje como crea conveniente o como pueda y sus circunstancias permitan. Pero sí que se os invite a hablar porque vuestra experiencia sinodal es muy importante para aprender nosotros de vosotros en este caso. Y creo que eso será incluso, a lo mejor en otros países donde puede ser más frecuente la relación, a lo mejor no tiene tanta importancia o no señala tanto. Pero, por ejemplo, en el caso de España, que no somos un país de tradición ecuménica, podría servir para acercarnos mucho más y conocernos, digamos, de una manera más próxima, sobre todo aprendiendo unos de otros. Y en este caso, aprendiendo nosotros, que siempre parece que hemos sido lo que os hemos tenido que decir cómo tenéis que vivir, pues ser nosotros en este caso los que tenemos que aprender de vosotros. Y respecto al Consejo Mundial de Iglesias, ese claro condiciona mucho que la Iglesia Católica no es miembro como tal, es observadora. Claro, eso condiciona muchísimo. Yo creo que el día que la Iglesia Católica, y sería muy bueno y muy importante que la Iglesia Católica fuera miembro del Consejo Mundial de Iglesias. Pero bueno, son estas cosas que a ciertos niveles todavía la sinodalidad no ha llegado a poder influir en ese tipo de decisiones, pero espero que algún día llegue porque creo que será muy importante para la Iglesia Católica en concreto, porque se verá en una realidad muy diferente y para todos, porque en el fondo todos nos vamos a enriquecer. Gracias. Griselda, Mari y Norma. Griselda. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Me parece que para vivir
esta sinodalidad ahora en octubre con el sínodo. Las iglesias, bueno, por lo menos la parte laical ha tenido ciertos problemas con las personas que los guían, ¿no? A veces niegan para poder que el laico participe, pero bueno, espero en Dios que eso pueda superarse a medida que va pasando el tiempo y a pesar de las reuniones que se hagan continuamente con los obispos, ¿no? Somos pueblo de Dios y somos pueblos que debemos cada uno vivir como hermanos, ¿no? Porque Jesucristo era así, no negaba el uno del otro, sino que él daba acogida para que la persona creciera, aceptara sus errores y siguiera hacia adelante. Creo que es lo más importante. Cuando uno acepta sus errores, las cosas fluyen de una manera extraordinaria. Gracias. Gracias, Griselda. Mari, sí. Sí. Bueno, yo les quería comentar que el proceso diocesano, que cada diócesis, ustedes lo han dicho, ¿no? Tiene su tiempo, ¿no? Porque aquí, yo soy de Canarias y nosotros tenemos un problema, ¿no? Nosotros lo empezaremos en octubre. Nosotros también tenemos, como decía la compañera, un problema de inmigración africana, cientos de personas que mueren aquí en nuestras costas cada día y encima, pues en la isla de La Palma, lo que nos está ocurriendo, ¿no? ¿Sabes? Cada diócesis tiene una realidad. Nosotros, sé que la empezaremos en octubre, en nuestra mente está, yo estoy en el Consejo Diocesano, pero claro, a veces las realidades nos desbordan, ¿no? Y van más allá de lo que nosotros sentimos. Pero sí era decirles que yo creo que aunque lento, todos estamos en el camino, ¿no? Y eso, que empezaremos, ¿no? Con nuestra realidad, con nuestras circunstancias, pero con nuestra ilusión, ¿no? De que somos iglesia, de que queremos avanzar. Estamos orando por ustedes. Sí, lo necesitamos. Es una realidad muy dura lo que está viviendo nuestros hermanos de La Palma, pero también es una realidad dura que no se oye, que nosotros vienen pateras que no llegan, ¿sabes? Que no llegan a la costa y que no se saben, ¿no? No se saben los nombres de sus familias, ¿no? De los niños, de las personas. Sus familias les esperan y no llegan. Y encima aquí estamos bloqueados porque somos islas y no nos dan paso a que ellos puedan pasar al continente, ¿no? Que es lo que un poco quieren, porque quieren liberarse de... Entonces, es un poco duro en nuestra realidad. Pues sí, muchas gracias, Mari. Rezaremos por toda esta realidad. Norma, la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por darme la palabra. Pues yo nada más dos cosas. Me gustaría saber si hay alguna manera de poder participar más cerca a ese sínodo, si tienen alguna dirección donde pueda uno entrar, no sé, a la Secretaría del Sínodo, como decía a Cristina, donde uno pueda, pues, nada más como acto de presencia, nada más estar allí. Y luego la otra cosa es cómo poder evangelizar sin atropellar al Padre, sin pasar sobre de él, o sea, que no se sienta él que no tiene autoridad. ¿El Padre te refieres a quién? ¿Al párroco? Al párroco, sí, sí. Ya. Vale, gracias. Vale. A ver, tú eres muy libre de entrar en la página web que os he dicho, Synod con Y, y bajas hacia abajo y hay un correo electrónico y tú puedes escribir ahí. Puedes escribir con toda normalidad lo que tú creas que debes expresar, tú lo mandas al sínodo. No sé lo que te pueden tardar a contestar, pero te contestarán porque se contesta a todo. O sea, a todo se contesta. Aprovecho para deciros que en esa misma página, abajo de todo, podéis suscribiros en varios idiomas, al idioma que queráis,
a la newsletter, que es muy interesante porque os manda todas las novedades, sobre todo de lo que se va colgando en la web, y sobre todo os avisarán cuando esté activa la web donde va a estar todo el material de apoyo para el sínodo. Creo que es muy importante. No os cuesta nada inscribiros, pues, poner el correo electrónico como se hace siempre, y luego podéis recibirlas creo que hay en 4 idiomas o algo así, creo que están. La podéis recibir y es muy práctica, es muy cómoda y te mandan toda la información. Y luego lo que decías, es que no se trata de participar poniendo al padre o al párroco en una especie de burbuja de cristal para que no le afecte. Es que lo que tiene, entre todos, tenemos que hacerle entender que él es un miembro del pueblo de Dios que tiene una función pastoral, que no es más, tampoco menos, que es uno más en ese proceso. Y por lo tanto, ni hay que sentir, ni hay no se tiene por qué sentir amenazado, sobre todo eso no, pero tiene que entender que lo mismo que nosotros vamos a aprender formas nuevas de ser cristianos y cristianos comprometidos, a él también le va a tocar aprender a ser de otra manera, porque ese cambio, esa conversión nos va a permitir ser aprender a ser iglesia y ser iglesia de otra manera. No se trata de hacer una iglesia nueva, no se trata de fundar una iglesia nueva, porque cuando aquí en la sinodalidad se escucha la palabra reformar, todavía nos movemos en los parámetros que nos parece que vamos a reformar hacer la reforma de Lutero. No, no vamos a hacer la reforma de Lutero. La reforma de Lutero tuvo su sentido en el siglo XVI. Hoy no tenemos que hacer una iglesia nueva. Por otra parte, Lutero nunca quiso dejar de ser católico, pero bueno, estas cosas de la historia que luego se enrevesan, ¿no? Pero nosotros no queremos hacer una iglesia nueva, queremos aprender a ser iglesia de otra manera. Y claro, la iglesia somos todos, y a cada uno nos tocará abandonar esas formas aprendidas, esos modos aprendidos que quizá no han sido los más adecuados. Y también a buena parte del clero le tocará hacer ese proceso de conversión para ser iglesia de otra manera. Pero no hay que tener miedo, digamos, a que es que no se les puede hacer sentir mal, pero es que no se tienen que sentir mal. Lo que hay que explicarles es que se puede ser de otra manera y hay un proceso de conversión que tiene que ser muy fuerte y que nos va a llevar a vivir y a ser iglesia de otra manera. Eso es lo fundamental, pero no que nadie se sienta amenazado por nadie, porque no es eso. Eso no es sinodalidad. Pero hay que ser, una característica de la sinodalidad es que tendremos que aprender a vivir con una dosis altísima de compasión hacia esas personas a las que les va a costar más adaptarse a este proceso de conversión y de cambio al final. Muchísimas gracias, Cristina, por esta oportunidad de conversar contigo. Realmente ha sido un espacio muy, muy interesante. Quedan más preguntas allí, pero ya lo fuiste contestando en la medida del diálogo, porque eran relacionadas con el ecumenismo, con la participación, con la importancia del compromiso laical. Y creo que también volvemos a repetirnos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces, que también el Espíritu a cada uno de nosotros, para que aprendamos a ser personas adultas en la fe, tenemos que escucharlo en nuestro interior y ser fieles a lo que Él nos dice. Si somos realmente fieles, no vamos a atropellar ni vamos a hacer, sino que vamos a buscar lo que el mismo Espíritu está moviendo en la otra persona también. Sí, es que lo que hay que tener presente es que cuando hablamos de escucharnos, de aprender, de sintonizar con lo que dicen los demás, hacerlo realidad en nuestra propia experiencia, lo mismo que ellos, lo que nosotros digamos, y todo eso, escucharlo después en una asamblea a la voz de lo que nos diga el Espíritu, eso pasa porque la sinodalidad es ante todo un proceso espiritual. Es decir, no es una asamblea democrática. Aquí el consenso no se va a conseguir por mayorías que aplasten a las minorías, sino que se va a conseguir precisamente porque el Espíritu siempre se ha manifestado a través de lo pequeño, de lo débil, de lo humilde y de lo escondido. Por eso es vital escuchar
a esas minorías dentro de la Iglesia, porque van a ser precisamente las que nos ofrezcan la pieza clave del motor de cambio, pero no por ellas, sino porque el Espíritu estará hablando a través de ellas, porque la sinodalidad ante todo es un proceso espiritual. Espectacular, muchísimas gracias por esas palabras finales, que creo que con esto cierra lo que veníamos escuchando y con lo último que Francisca nos va a contar de una experiencia que ha vivido en España. Y antes de eso, invitarlos que el próximo encuentro de coloquio va a ser el 18 de octubre, que vamos a hablar, el 18 también de octubre, que vamos a hablar sobre el proceso del Sínodo de la Amazonía, con el Sínodo para la Sinodalidad y con la Asamblea Eclesial. O sea, que vamos a hablar un poquito de todo este proceso, este camino que estamos haciendo, y especialmente en América Latina hacia la Asamblea Eclesial. Entonces va a estar con nosotros Mauricio López Oropesa. Francisca, tienes la palabra para compartir lo que tú nos querías decir. Sí, os pongo otra vez un poquito en situación, que fue una semana de pastoral que se convoca desde hace 20 años en la diócesis de León y ha cambiado el obispo, y entonces hubo la oportunidad de participar cada día al final con preguntas. Por estas cosas del espíritu no me dejó dormir la última noche y a medianoche me levanté no sé cuántas veces y tenía que escribir, y escribí inspirada más o menos acertadamente. Os cuento que allí estaba, pues eso, el obispo y todas las delegaciones, representantes y gente del pueblo que se quiso apuntar en el salón. Os leo lo que presenté, y lo más importante es que luego han dejado una puerta abierta que estamos intentando aprovechar para poder tener esa sinodalidad. Bueno, digo, nos exhorta constantemente el Papa Francisco a ser una iglesia de los pobres y para los pobres. Dentro de esos pobres, el 70% son mujeres, empobrecidas, maltratadas, esclavizadas, tratadas como mercancía, asesinadas. Llama la atención que no haya ninguna sección en las estructuras eclesiales sobre este amplísimo sector de fieles, más de la mitad, sujeto y objeto de salvación. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué hay más mujeres pobres que hombres? Y como iglesia, ¿podríamos evangelizar, es decir, ser buena noticia para ellas, cuando la Iglesia institución apenas las tiene en cuenta como colectivo? Esta pregunta no minusvalora toda la extensísima obra que congregaciones y asociaciones eclesiales les dedican. Por ejemplo, Cáritas y Manos Unidas. Esta última con numerosas campañas tratando de hacer entender que el reino de Dios no se puede construir sin las mujeres en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida. En cada congreso, asamblea, sínodo, surge la pregunta: ¿cuál es el papel de las mujeres en la Iglesia? Pero ahí queda, en el aire, siempre pospuesta, con la que se pasa a otro tema año tras año, generación tras generación, quizá con alguna levísima alusión, o como tema transversal, salpicando las delegaciones cada vez con más servicios femeninos. Algo es algo y nos conformamos. Hay quienes preferimos preguntar por los papeles de las mujeres en la Iglesia. Decimos papeles, en plural, porque seguirían existiendo los asignados hasta ahora. Además, otros nuevos para poder elegir según los carismas y talentos de cada cual. Las personas del siglo XXI pedimos que los papeles de las mujeres en la Iglesia, es decir, los ministerios y servicios, sean iguales a los de los hombres, ni más ni menos, pactados y sobre todo renovados en un amplio y urgente consenso. El actual modelo estructural de nuestra institución, vertical y machista, que lo sea la institución no implica que lo seáis quienes estáis hoy aquí, sorpresas gratas nos dais muchos en el trato personal, pero ese machismo jerárquico es lo que se percibe ahí fuera, en la calle, por tanta gente, mayor y pequeña, por la que ha sido educada en la democracia, en las asambleas decisorias y en los derechos humanos. De ahí que las estructuras eclesiales, en gran parte anacrónicas, sigan expulsando miembros y produzcan rechazo a esa juventud tan añorada. Aún así, tenemos una profunda esperanza arraigada en los susurros del Espíritu, de que el sínodo sobre sinodalidad iniciará una nueva etapa después de más de 2000 años. Como este tema sabemos que suscita debate, no es necesario que respondáis, solamente queremos ser escuchadas con respeto, o sea, practicando la sinodalidad. Y recordad que si las personas preferidas de Dios son las pobres, nosotras nos llevamos el 70%. Muchas gracias por permitirme ejercer el derecho a tener voz dentro de nuestra amada Iglesia. Eso fue lo que leí, no quería que hubiera debate porque además fue después de una sesión muy larga. Solo lo contestó una señora en la línea
¿qué podéis esperar? El obispo genial, la acogida. Luego fue a hablar conmigo, el encargado de la sección, lo ha dividido la diócesis como en 3 grandes delegaciones, pues el encargado de la delegación, que había hecho la presentación ese día, se apuró a darme el teléfono y estamos en contacto ya para poder organizarnos y reunirnos a ver qué pasa. Fue como aprovechar eso para tal. En el segundo día de la exposición pregunté, o en el primero ya directamente, todo lo que has explicado hoy, Cristina, que era cómo se iba a organizar el tema de la sinodalidad en las parroquias para trabajarlo. Y lo que nos contestó fue que habían organizado una comisión y que todavía estaban empezando. No sé qué os parece, si queréis decirme algo, pues bueno, esto ha salido mucho gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias. Una pequeña cuestión nada más. Siento no poder en este momento tener disponibilidad para ir al otro lado del Atlántico, que bien me gustaría, alguna vez será posible, pero en la medida de lo posible también sí que tengo bastante disponibilidad para viajar por España. Os lo digo por si alguien está interesado en hablar del sínodo, en comentar cosas de sinodalidad y demás, pues os ponéis en contacto conmigo y le pedís a María Pilar que os pase o que le mandéis un correo a ella y que me lo remita a mí o lo que sea. Y yo pues intentaré contactar y ver la mejor manera que podemos tener de participar y sobre todo de animarnos unos a otros a que el sínodo se haga realidad, sobre todo en esta primera fase, que es la fase más vital. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y bueno, los invitamos entonces para el 18 de octubre.